Reporte 100. Justamente para platicar de este hecho y de los hechos de violencia que ocurren en nuestro país y de las desapariciones, de la desaparición de personas, le agradezco al activista Alejandro Martí, presidente de México SOS, que esté con nosotros esta mañana. Alejandro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, qué gusto saludarte y un saludo a todos tus radioescuchas. Alejandro, ¿hay salida a esto? Porque entre más pasan los años de 2005, 2006 a la fecha, que es cuando empezó y acrecentó la violencia en nuestro país, pues parece que cada año es peor y viene otro peor y viene otra situación más grave, más fuerte que nos conmociona. ¿Tiene salida esto, Alejandro? Pues mira, tiene salida siempre y cuando hagamos nuestra tarea y la hagamos bien. La seguridad es algo, y la seguridad y combatir la impunidad es algo que se construye día a día y se tiene que construir en un tiempo muy largo y sobre todo generando y creando las instituciones que realmente colaboren a que esto se dé. Pero no es un acto de un día para otro y además tiene que seguir sexenio tras sexenio hasta que lo logremos. Sí. Usted perdió un hijo de 14 años a manos de una banda de secuestradores en el 2000, ¿me recuerda el año? 2008. En 2008. ¿Cuántos niños y niñas como su hijo han vivido la misma circunstancia de 2008 a la fecha, a 2021, y parece que nada cambia, Alejandro? Miles de miles. Esa fue muchísimo la razón por la cual yo estoy en el activismo. Como tú sabrás, yo era empresario. Bueno, sigo siendo empresario, pero dedico una gran parte de mi tiempo a México SOS como fundación, precisamente para tratar de coadyuvar con el gobierno para lograr la paz y que no haya más familias Martís en este país. Sí. Lamentablemente, mis expectativas en aquel entonces eran muy grandes y poco a poco se van ajustando a la realidad, y la realidad es que tenemos que luchar para que el gobierno o los gobiernos, pues hombre, implementen acciones que fortalezcan nuestras instituciones de seguridad, nuestras policías, nuestros jueces, nuestros ministerios públicos, nuestros procuradores, etcétera, de tal forma de que persistan en el tiempo y se vayan perfeccionando en el tiempo. Sí. Lamentablemente, tú sabes, Juan Carlos, que conforme pasan los sexenios, pues cada quien genera un nuevo programa de trabajo y a veces se tira o se echan para atrás o se cancelan proyectos que, si bien estaban corregirse, pues también se podían perfeccionar, ¿verdad? Y seguir. Sin embargo, esta es nuestra realidad política, esta es nuestra realidad de cómo se hacen las cosas, y dentro de eso, pues tenemos que trabajar. En ese sentido, de 2008 a la fecha, en los últimos 13 años, ¿se ha hecho algo para mejorar la situación de justicia de Estado de Derecho en nuestro país? Bueno, desde luego que sí. Hay una cosa muy importante que te quiero comentar. La reforma penal constitucional, que precisamente nació en 2008 y se dio un plazo precisamente de 8 años para terminar. Tú recordarás que antes las cárceles estaban llenas, pues, de gente inocente. Una demanda o denuncia penal era suficiente para que te aprendieran y te defendieran en prisión. Y eso, bueno, generó muchísimas inconformidades, incluso un reportaje o un video enorme que se llamaba Presunto Culpable, de un muchacho que estuvo en prisión por algo que no cometió. Y bueno, fue un galimatías sacarlo. Pero bueno, finalmente eso creo que es una cosa importantísima. A mí me tocó en el Estado de México darle la bienvenida al mundo libre a una señora que había robado medicinas para sus hijos por un monto de 800 pesos y estaba en la cárcel. Pues hombre, tenía ya en la cárcel varios años purgando su sentencia. Además, todavía no tenía sentencia, hubo una amnistía y bueno, se liberó. Eso yo creo que es algo muy importante.
que haya justicia y que se castigue a los culpables, que se castigue a los rateros, a los delincuentes, a los criminales, y no a gente inocente que simplemente por venganzas se hagan denuncias penales y allí en la cárcel se negociaban su salida a cambio de favores o a cambio de dinero, etcétera. La reforma penal constitucional precisamente defendía o defiende a las víctimas del delito. Ese es un tema, yo creo que se ha logrado y hoy está funcionando y es de gran utilidad en este país. Ahora, por el otro lado, bueno, creo que se ha mejorado muchísimo en el entrenamiento de los ministerios públicos, que aunque falta muchísimo, pues ese es un tema que hemos logrado. También se ha logrado la pacificación de estados que antes eran muy complejos, como Tamaulipas. Tamaulipas, por ejemplo, gracias a la acción conjunta de las mesas de seguridad que tenemos en México, COS, y de la buena voluntad del gobernador y de los presidentes de los alcaldes, pues hombre, Tamaulipas, acuérdate cómo era un galimatías, era un problema terrible vivir en Tamaulipas. Hoy es un estado en cuyos índices de inseguridad pues se ha reducido enormemente. También es muy importante hacer notar en Chihuahua, por ejemplo, el sistema acusatorio, cómo ha funcionado los juzgados y cómo el sistema judicial cómo ha funcionado. En fin, creo que tenemos cosas buenas. Sin embargo, sí te quiero decir que la seguridad nunca es un producto terminado. Es decir, a veces un gobernante puede hacer un puente y pues eso ya se termina el puente y se acabó con el problema. Aquí la seguridad, por más que se haga, con un suceso como el que tú acabas de mencionar, que es lamentable y verdaderamente, pues mis condolencias y mi real dolor lo que pasó con esta familia de tres jóvenes, pues eso acaba de destruir con la percepción de seguridad o de inseguridad de un país o de un estado, ¿no? Lamentablemente tenemos todavía el índice de homicidios bastante elevado en nuestro país. Sí. ¿Y por qué? Pues por los carteles de las drogas, los pleitos entre ellos, las venganzas, que son pues realmente despiadadas y que bueno, nos generan un problema terrible de percepción en el mundo entero, como México, un país en donde todavía no logramos controlar las cosas, ¿no? Alejandro Martí, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Va a participar usted en un encuentro con sociedad civil sobre seguridad en Sonora esta mañana a las 10:50 de la mañana. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, encantado y un saludo a todos. Bye. Hasta pronto. Alejandro Martí va a estar junto con Marielena Morera, Alejandro Ope, Kenia López Rabadán, Laura Carrera, Lisa Sánchez, Emilio Hoyos y Cecilia Delgado, un encuentro con sociedad civil sobre seguridad en Sonora, este jueves 13 a las 10:50 de la mañana, en las redes sociales del candidato de la Alianza Va por Sonora, Ernesto Gándara Camus. Él los está convocando a estos integrantes de la sociedad civil. Reporte 100.